las entrevistas, por ejemplo, que se hicieron a CNN o a Hildebrand, también forman parte de este caos en el cual ellos entran y luego no saben cómo salir, ¿ves? Y por eso es que desde ahí el presidente pues no quiere darle entrevistas a nadie, ¿no? Luego del desastre con CNN. Está en nuestros estudios Carlos Jaico, quien hasta hace unas pocas horas era secretario general de la Presidencia de la República. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nicolás, es un gusto estar en tu programa. Cuéntanos, Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es decir, sale Bruno Pacheco en medio de un escándalo, se encuentran $20,000 en un gabinete dentro de su baño personal. Es decir, ya todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, que pasó con Bruno Pacheco. Y entra Carlos Jaico, supuestamente por sus antecedentes de experiencia internacional, pero por, digamos, sus antecedentes de transparencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó saliendo Carlos Jaico del Palacio de Gobierno? Bueno, lo que pasa es que al fin y al cabo no cambió nada. Bruno Pacheco se fue, pero el sistema que funcionaba ahí totalmente desorganizado, caótico, anárquico, continuaba. Y según mi experiencia, un sistema así solamente puede darle pues, rienda suelta a la corrupción. Y eso es lo que yo pues, desde el inicio pude percibir y traté de aplicar el reglamento de organización y funciones, que es lo normal en la administración pública. Sin embargo, ahí me topé que pues nadie quería, porque precisamente preferían la opacidad, la falta de transparencia y sobre todo manejar las cosas de manera paralela. Entonces ahí es donde vemos pues que se genera esta suerte de gabinete en la oscuridad. Del que habla Mirta Vázquez. Exactamente. Porque Mirta Vázquez dice, no es el presidente el que toma decisiones su entorno, pero uno dice, bueno, ¿quién es su entorno? Carlos Jaico. Y resulta que no es Carlos Jaico. No, exactamente. Entonces, no. ¿quién es? ¿Quién toma decisiones? Bueno, pues están ahí un grupo de cercanos que ya han sido debidamente identificados por los medios de comunicación y por la sociedad civil, y que precisamente ellos entran en este mar de confusiones, porque el presidente puede decir A hoy día y en la noche dice B, y mañana dirá C, dependiendo de lo que atrás han pensado en este lío y caos mental que puedan tener estas personas. Por eso digo que este gobierno no tiene rumbo, pues no tiene visión. Y a eso es lo que le falta, precisamente. Como no tienen visión, no hay misión y por lo tanto agenda no hay. La prueba es que hacen la agenda de hoy para mañana, por ejemplo, o una agenda que ya está planificada, la cambian totalmente sin ninguna explicación. Las entrevistas, por ejemplo, que se hicieron a CNN o a Hildebrand también forman parte de este caos en el cual ellos entran y luego no saben cómo salir, ¿ves? Y por eso es que desde ahí el presidente pues no quiere darle entrevistas a nadie, ¿no? Luego del desastre con CNN. Ahora, ¿pero qué pasó entonces? Es decir, se supone que el secretario general debería ser el hombre de la mayor confianza del presidente. O sea, es la tradición. O sea, el presidente nombra como su secretario general a una persona en la que confía incondicionalmente porque es con la que va a compartir sus días en el gobierno. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Carlos Jaico nunca hizo clic con el presidente para hacer las cosas juntos. O sea, para poner orden, para... Exactamente. Hicimos clic en algunos temas. Por ejemplo, los temas internacionales. Él confía mucho en mí. Dicho sea de paso, en la segunda vuelta fui quien me ocupé de ese tema de relaciones internacionales. Pero en otros temas, evidentemente, como claro, el grupo que está ahí no maneja, pues no entraba en el tema internacional y se ocupaban de esos temas pues locales. Y es ahí donde precisamente yo no entraba más. Y me daba con la sorpresa, que ya luego fue costumbre, que cada vez que yo quería despachar con el presidente, estaba todo ese entorno siempre ahí metido en su despacho. Entonces eso al final pues quebraba todo tipo de comunicación entre el presidente y mi persona, con lo cual no podíamos despachar. Y es más, hay algunos funcionarios ahí que nunca han despachado con el presidente, ¿no? O han despachado una vez a las 500, ¿no? Que eso pues va contra precisamente el reglamento de organización y funciones. Él debe despachar con la gente que ha sido designada por resolución, no con aquellos asesores. Claro, pero en todo caso, si el presidente no confiaba en Carlos Jaico, y confiaba porque tiene nombre y apellido, Viverto Castillo es la persona de la mayor confianza del presidente
en este momento, ¿no? Lo que no se entiende es por qué, si Viverto Castillo es la persona de mayor confianza del presidente, entonces ¿por qué el presidente no lo nombra? ¿No es cierto? Claro. Si confía en él, entonces ¿por qué no es él el secretario general o él el jefe del gabinete de asesores y digamos, y tiene responsabilidad sobre las decisiones que se tomen, ¿no? Exactamente, pero cabe recalcar que este señor al cual mencionas, pues no tiene una hoja de vida intachable, ¿no? Entonces, por eso que cuando salió Bruno Pacheco, evidentemente me pidieron que asumiera precisamente por eso, ¿no? Por ese recorrido profesional intachable, nacional, internacional, sin ningún tipo de problemas y ni denuncias. Pero verán, precisamente eso fue únicamente para dar la impresión, pero en el fondo las cosas seguían igual. Y eso es lo que yo evidencié, y es más, yo le dije al presidente varias veces, tal y como lo digo en mi carta de renuncia, varias veces que ese entorno no era pues el más, positivo para su gestión, que era nocivo y que precisamente le estaba haciendo caer en error y en error y en error, lo cual llevaba pues a la inestabilidad del gobierno. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Es decir, el presidente ha confesado de una manera dramática que a él nadie lo preparó para ser presidente, ¿no es cierto? Que es un reconocimiento de su propia... de sus debilidades, digamos, de sus limitaciones pero eso se resuelve precisamente rodeándose de un entorno adecuado y convocando a las personas que pueden compensar sus déficits, ¿no es cierto? Precisamente. En ese punto, por ejemplo, yo convoqué a asesores del BID, a profesionales de alto nivel y valía, pero inmediatamente ese grupo los bloqueó. No quisieron saber absolutamente nada. Es más, o sea, yo no podía contratar a nadie porque siempre le sacaban por ahí el chisme de que era de tal partido, siempre lo mismo. Pero eso es un tema que, aunque parezca mentira, termina convirtiéndose en un problema de Estado, que es el nivel de desconfianza dentro del gobierno, de claro. que Carlos Jaico en realidad es una espía de Dina Boluarte que está conspirando para la vacancia con los enemigos para ella hacerse cargo del gobierno. Sí, pues. O sea, pero hablando gracioso. en serio, Carlos, ¿eso era un tema o no era un tema? La desconfianza. Claro, era tanta la desconfianza que yo decía, pero ¿cómo puede funcionar este gobierno si el presidente no habla con su primer ministro? O sea, con la presidenta del Consejo de Ministros. Es imposible. Y es por eso que yo hablaba con la premier y le decía, pues vamos a ver al presidente, porque me parece lo más normal dentro de un gobierno que ambos se hablen, coordinen. Que hablen todos los días, es más. Pero ahí, pues, ella coordinaba una vez a las 500, creo, y eso pues llevaba a que prácticamente las decisiones se tomen únicamente a ese nivel. No a nivel de los que tienen una responsabilidad funcional y orgánica, sino a nivel de quienes no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal, eso es un problema, porque nosotros, yo creo que una de las grandes lecciones que hay que aprender en el Perú, de nuestra historia reciente, es que nadie que participe en la toma de decisiones de políticas públicas puede no tener responsabilidad. O sea, Vladimir Montesinos no era responsable de nada, era un asesor, exactamente, ¿no es cierto?, del CIN. Nadine Heredia era primera dama, pero no tenía ningún cargo formal, y si ella no daba la luz verde, no pasaba nada en el gobierno de... Y yo recuerdo, hasta en las entrevistas, era increíble. Yo recuerdo un día estar entrevistando a Ollanta y me perturbaba que Ollanta no me miraba a mí, miraba... Y en un momento que veo que la cámara se le acerca, volteo y era Nadine. Que estaba dirigiendo la entrevista, hasta eso, ¿no? Pero ella no tenía ninguna responsabilidad, entonces... Y ese es el problema en este gobierno. Gente que no tiene ninguna responsabilidad está tomando decisiones por la gente que sí tiene responsabilidad y a la cual se les achaca todo este tipo pues de problemas y errores, ¿no? Pero ha habido... Pero ha habido dos cosas críticas, ¿no? Uno es, tú, Carlos, rescindiste el contrato de Viverto Castillo, claro. y esto tiene directa relación con la investigación que tú abriste sobre el tema del nombramiento de Daniel Salaverry. Exactamente, pero lo abro porque hay un informe de Contraloría. Hay un informe de Contraloría el cual indica claramente que ha habido irregularidades en el proceso de designación. Y yo como secretario general debo pues indagar, debo ver en mi labor, de decir pues qué pasó aquí, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? Por eso le hice las preguntas a Viverto Castillo, a Wilson Pretel y al secretario del Consejo de Ministros, Ramírez Apolonio.
Entonces, ninguno de ellos me contestó. Ninguno de ellos respondió cuando lo hubiesen explicado cómo fue el procedimiento para que se designara al señor Salaverry. Pero ven, o sea, a partir de ahí ya fui prácticamente el enemigo que había que liquidar, pues, ¿no? Entonces, pero no solo eso, o sea, ya esto se confirmó cuando el ministro de Energía y Minas en el Congreso inmediatamente pues también confirmó que sí, el señor Heriberto Castillo había ejercido presiones, ¿no? Para la designación del señor Salaverry. Entonces, es evidente que aquí pues no se podía uno quedar los brazos cruzados y había que iniciar esta investigación y por lo tanto cuando hubo eso yo creo que era lo más indicado poder pues rescindir el contrato de este señor. Es decir, que lo que se dice que Heriberto Castillo había ejercido presión sobre el ministro de Energía para que se nombre a Daniel Salaverry. Pues lo que dice el mismo ministro. Claro, pero no actúa, o sea, pero ¿por qué lo hacía? ¿Por su propia iniciativa e interés? Exactamente. Hay que saber pero ¿por qué no se puede presumir que era a pedido del presidente? Que el presidente quería que fuera Daniel Salaverry pero por la razón que fuera. Él tendría que decirlo, ¿no? A mí me lo pidió el presidente, me lo pidió el jefe de gabinete o el secretario del Consejo de Ministros. No hay nada de extraordinario en eso. Si se lo han pedido, pues... aunque no entre en el marco de sus funciones, debo decir, a él es un simplemente asesor FAG, ese fondo de apoyo gerencial que paga el Ministerio de Economía, nada más. O sea, él no puede, pues, usurpar funciones de ese tipo. Por eso es que es importante ahí el orden, ¿no? Y sobre todo el respeto de la reglamentación al cual yo hago alusión en mi carta. Ahora, esto ha sido una especie de guerra de guerrillas dentro del Palacio de Gobierno. Bruno Pacheco ha escrito lo siguiente: el señor Jaico, infame, es aquel personaje que se reúne en secreto y a espaldas del país con una empresa que cometió el ecocidio más grande en el mar de Grau. Pudo tener una experiencia técnica y política en nuestro país, pero solo la mancha de Repsol estará en su haber. Bueno. ¿Qué es la información que circuló en los medios, ¿no es cierto? El periodista Christopher Acosta recibió una información, según todos los indicios, Palacio, pues. Directamente filtrada de Palacio, de esa reunión, que fue una reunión de Carlos Jaico con el gerente de Repsol y el embajador de España. O sea, ¿quién puede dudar de la honestidad y transparencia del embajador de España? Hay que ser un poquito, digamos, pero ¿por qué se produce esa...? Claro, la interrogante es, ¿Carlos Jaico se reunió a espaldas del presidente? ¿Fue así? No. Nosotros recibimos un oficio pidiendo audiencia al presidente de la parte de Repsol el día 20 de enero, ¿no? El día 20 recibimos ese oficio. Y evidentemente no pues estaba dentro del, digamos, la agenda recibir a Repsol, porque había que ver primero qué habían hecho. Y es así que el domingo siguiente el presidente me dice, necesito acciones concretas. ¿Por qué? Porque hay que comentar el contexto. El señor Maurto, Óscar Maurto, le había enviado un informe, el cual pues, era nada más un lenguaje diplomático. Vamos a hacer, estamos haciendo, estamos viendo, pero nada concreto. Y es ahí donde el presidente me dice, requiero acciones concretas, ¿no? Entonces, muéstreme, doctor, un botón, porque sabe que conozco el tema internacional y que puedo manejarlo de muy buena manera. Entonces, dentro del marco de la gestión, evidentemente, como secretario general. Y es así donde se hace esta reunión normal para saber qué quieren y sobre todo para poner en claro, como bien lo dijo el comunicado de Repsol, 3 puntos. Primero, limpieza absoluta y rápida de las playas contaminadas. Segundo, indemnización de los pescadores afectados, porque no estaban trabajando y eso de canastas ya era suficiente. Y tercero, el pago de toda la reparación civil, tanto como las multas de la OEFA. O sea, era todo un paquete. Y no solo eso, el presidente también me dijo, continúe con las coordinaciones del comité de crisis, lo cual hice porque me reuní con Mariano Castro, por ejemplo, viceministro de Ambiente, y también el señor Mamani. Y todo en la más perfecta regularidad. Entonces, creo que acá, pues, evidentemente... Y al día siguiente de esa reunión, hubo una reunión del presidente con la presidenta del Consejo de Ministros. Exactamente. Pero no fue el representante de Repsol, el que fue el embajador de España. Nada más, estaba el embajador de España, el presidente y estaba Mirta Vázquez. Y es ahí, como fue una reunión conocida por el presidente, lo que hizo el embajador fue decirle, mire,
felizmente que usted ha mandado al señor Jaico, porque ahí le ha puesto los puntos sobre las IES y les ha dejado claro las quejas y exigencias del Estado peruano. Ahora, pero ¿por qué el presidente dijo que no sabía de la reunión? Bueno, pero ese ya es la cabeza detrás, pues, ¿no? La cabeza detrás que mande información únicamente para perjudicarme, ¿no? Pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Como le digo, nadie puede dudar, pues, de la honorabilidad y transparencia del embajador de España. Sería un despropósito, ¿no? Y eso entra también dentro del marco de mis funciones. Es decir, pero lo que estás diciendo, Carlos, es que tú fuiste a esa reunión no por iniciativa propia, sino... Y es más, mire, hay otras iniciativas también en las cuales el presidente, por ejemplo, yo estoy trabajando o estaba trabajando, es un tema, por ejemplo, de lo que es la firma de un convenio de cooperación tecnológica con Argentina para el ensamblaje de un satélite de comunicaciones para el Perú. Eso lo estoy haciendo y se está haciendo en coordinación con la Embajada de Argentina, con el presidente de la CAF, el vicepresidente también, y eso fue hecho en la Embajada de Colombia, en un desayuno de trabajo. Pero precisamente, ¿por qué? Porque el presidente lo sabe. Y esto tenía que ver con el gabinete binacional. Ya, pero ¿qué es lo que tú quieres decir, Carlos? Lo que quiere decir es que porque no solamente te acusaron de haberte reunido a espaldas del presidente con la gente de Repsol, nadie entiende para qué, ¿no es cierto? Supuestamente, como si fuera algo sospechoso, sino que además... Más bien, ¿para qué quieren ellos reunirse con el presidente? Esa era la pregunta. O sea, ¿para qué quieren reunirse con el presidente? O sea, no hay en ninguna parte del mundo donde el gerente de una compañía vaya a reunirse con el presidente. Eso no existe. Entonces, ¿para qué quieren reunirse con el presidente? Eso es uno. Dos, estas son nuestras exigencias como Estado, ¿no? Ahora, otra cosa que han dicho, Jaico había usado el auto el auto oficial mientras se encontraba con licencia sin goce de haber los días 30 y 31 de diciembre del año pasado. Bueno, esta es la parte del señor Beder Camacho, subsecretario, que de verdad está ansioso de tomar la Secretaría General y que pues no ve manera de denunciarme falsamente. Esto es una falsa denuncia porque el día 31, o sea, yo sigo siendo funcionario del Estado, y el día 31 en la mañana tuve reunión con el presidente Castillo. Por lo tanto, me llevaron de mi casa a Palacio de Gobierno. Punto. Se acabó. Eso no es peculado de uso. Peculado de uso es cuando uno utiliza el auto para irse a la playa, de compras o lo que sea. En ese día fue únicamente de mi casa a Palacio de Gobierno. Entonces, este señor evidentemente estaba buscando la manera de perjudicarme. Y lo hizo y cometió un grave error, porque como funcionario, él no tiene esa facultad de investigar al secretario general. Superior. Exactamente. Y segundo, que él únicamente debe informar. Él no puede calificar el hecho de manera penal, como lo hizo con peculado de eso. Pero evidentemente lo hizo ya con la intención y la mala entraña de que esto saliera a lo menos. Pero ahí la guerra estaba desatada. Ahí, totalmente. Yo era el enemigo a batir. Claro, y lo batieron. Es decir, Viverto Castillo, por lo que entiendo, el día de ayer estaba en Palacio de Gobierno y ha participado en las reuniones donde se ha tomado la decisión para el nombramiento del nuevo gabinete. Seguramente, pero creo que yo actué como funcionario público y sobre todo respetuoso de los reglamentos, como se debe actuar. Ahora, que él siga ahí, ya eso corresponderá pero ¿qué debería al Congreso ocurrir? de la República o a la Fiscalía de investigar. Claro, pero ¿qué debería ocurrir? Es decir, Héctor Valera ha dicho, porque ya se convirtió en un tema esto del entorno presidencial, ¿no? Y esta guerra ha terminado con Carlos Jaico poco menos que saliendo por la ventana, ¿no es cierto? No tanto, pero digamos, saliendo dignamente y sobre todo denunciando los hechos que están ahí. Porque hay una cosa importante, Nicolás. No basta con cambiar el gabinete. Eso es una manera de ganar tiempo. Aquí lo que yo veo y constato es de que no hay una visión de país. No se tienen objetivos claros, concretos. Entonces, se funciona de manera diaria, cotidiana. ¿Qué hacemos hoy o mañana? ¿Qué hay? A ver, busca. Nada más para ganar tiempo. Pero no hay aquí un objetivo, un derrotero, algo, una visión de país a la cual todos nos encaminemos. Por eso, tener un gabinete lo hacen como pues jugar un partido de fútbol el domingo ahí y llamamos a los amigos de la esquina y los ponemos, pero nadie sabe qué va a hacer. Ya, pero por ejemplo, el tema de la salida de Pacheco en medio de este escándalo, porque ya es demasiada coincidencia, ¿no es cierto? Porque tienes varios temas. Va Karelim López y resulta que empresas relacionadas con Karelim López ganan licitaciones. Va Samira Budayev
que dicho sea de paso, su argumento puede ser razonable, ¿eh? O sea, eso de que Petroperú no le estaba comprando a los palmeros peruanos es una barbaridad. Ya, pero para eso no tienes que ir a Palacio de Gobierno porque puede crearse la sospecha de que eso ha sido producto de un arreglo. Entonces, y en eso te pediría que precisamente ahí, con Repsol, pues imagínate si ellos hubiesen ido a Palacio. Lo mismo que están diciendo ahora hubiese sido peor. Pero... Y segundo punto, Nicolás, no hay manera, ahí no hay ningún tipo de licitación pública ni nada. ¿No? Es una empresa que ha contaminado pero el mar. Por ejemplo, el tema de la policía, de esto de los ascensos, que ha sido el detonante de esta crisis, porque Exacto. salió el ministro de Interior, tuvo que renunciar o tuvo que el presidente sacar al comandante general de la policía porque había una disputa al general Gallardo y finalmente terminó oyéndose Mirta Vázquez. Así es. Y la discusión no es cosa menor. Y no es argumento, que es lo que a mí me da mucha rabia, sinceramente, que se use como argumento, que esto siempre ha pasado en el Perú. No. Ya, pues, pero no tiene que pasar nunca más. Así es. ¿Y qué es lo que denuncian los policías y militares? Que se negocian los ascensos, pues. Totalmente. Y que hasta se paga por ellos. Entonces tiene un precio el ascenso. Es por eso. Entonces la pregunta es, ¿quién participó en esto? Exactamente. O sea, ¿para qué iba el general Gallardo a Palacio de Gobierno tantas horas? Porque hay visitas que duran 5 horas. Reunido con el subsecretario Beder Camacho, al cual yo le pregunto también, o sea, ¿por qué esas reuniones cuando normalmente él debería informar? Él es la parte administrativa, él no tiene nada que ver con ese tipo de reuniones. Y le hice la pregunta y evidentemente pues ahí una vez más me convertí en el enemigo. Yo creo que ahí habría pues materia a investigar un poco más, ¿no? Carlos, cuando ocurre todo este escándalo que provoca la salida de Bruno Pacheco y el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía, ¿no se planteó la realización de una investigación interna en Palacio de Gobierno? Es decir, porque ya la Fiscalía puede hacer su trabajo, pero por interés del propio presidente, lo que tendría que haberse dicho, a ver qué pasó acá, y vamos a poner orden para que esto no se pueda repetir. ¿Eso se hizo o no se hizo? Intenté hacerlo, puse en evidencia esto al presidente, de que había un entorno bastante sinuoso, nebuloso, que daba precisamente espacio a la corrupción y que se tenía que trabajar en eso. El presidente siempre su respuesta fue, bueno, sí, voy a tomar medidas, pero nunca las tomó. Al contrario, ¿no? Fue al revés, mantuvo un poco la situación. Y con respecto a Bruno Pacheco, quiero decir lo siguiente. Mire, cuando yo hablo de infame gestión, hablo de la gestión. De él es otra cosa. Y ya el Poder Judicial verá lo que hay o no hay en su caso. Pero con respecto a su gestión, sí, yo encontré a la Secretaría General como un pulpo sin cabeza. O sea, todo es organizado, caótico, opaco, al punto que los periodistas, por ejemplo, no tenían acceso a ningún tipo de información. Tuve que abrir la sala de prensa que está por la Puerta Perú para que ellos puedan de verdad normalmente hacer sus actividades, o sea, de periodísticas. Recibí también a las autoridades, a los congresistas por patio de honor, como se debe. ¿Por qué tener esa administración toda opaca, cerrada, que de verdad no da pues la mejor imagen de lo que es la presidencia de la República? Y precisamente por esos cambios, pues imagínense todo lo que pasó, ¿no? Exitosa. Ahora, ¿qué debería ocurrir en Palacio de Gobierno? Es decir, tú has salido, me imagino, con un sinsabor, ¿no es cierto? Porque te convocaron para otra cosa, ¿no es cierto? Te provocaron para que se produzca cambios que, por lo que nos estás diciendo, no han ocurrido. No han ocurrido. No, y yo creo que se han empeorado, porque ya si antes había ahí un grupo, digamos, más o menos diforme, ahora hay un grupo compacto de personas que están en cierta manera manipulando pues todo lo que es la gestión. Y eso es grave. Pero ¿por qué Mirta Vázquez dice las decisiones no las toma el presidente, sino sus asesores? ¿Que están en el Consejo de Ministros, acaso los asesores? Pero precisamente ellos no estarán en el Consejo de Ministros, pero están en el despacho. Y pasan todo el día ahí prácticamente, o en la residencia también, ahí con el presidente. O sea, él a veces no baja, pero están arriba. Y eso me parece bastante grave, porque al fin y al cabo, en lugar de que el presidente esté despachando con el presidente del Consejo de Ministros, con sus ministros en conjunto,
lo hace pues a partes separadas y siempre en presencia de estos asesores, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, toda la información privilegiada que hay de Estado, que no debe salir, está en manos de gente que no tiene ninguna responsabilidad y que evidentemente puede filtrarla y darle un uso indebido. Ahora, pero todo indica, ¿es verdad que Viverto Castillo fue el que se opuso al ingreso de la Fiscalía? ¿Qué pasó con ese incidente? Bueno, claro, precisamente ahí fue un primer ataque a mi persona, porque yo, cuando vino la Fiscalía, dije, pues que vengan, entren, que pasen, no hay ningún problema. Total transparencia. Esa siempre ha sido mi actitud con la Fiscalía, total transparencia, pero evidentemente ellos abajo pues están en una locura total diciendo que no había que dejarlos entrar y tantas cosas. Precisamente por eso es que sacan un comunicado prácticamente poniéndome como aquel que se había opuesto, cuando había sido exactamente lo contrario. Pero claro, como ellos manejan la información de Palacio, con Franco Pomalaya y este grupo de comunicaciones, pues evidentemente sacan ese tipo de comunicados, pues salvando su posición, pero echando la culpa a otros de sus errores. ¿Qué debería hacer el presidente, Carlos? Bueno, mire... ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es tu conclusión después de estas semanas? Mi conclusión es que el presidente debe reunirse de gente con alto valor profesional y sobre todo también valores éticos y morales. O sea, no basta con traer a alguien que sea pues un académico sin ningún tipo de valores morales. Ahí lo que se necesita es eso, y sobre todo una competencia pues en la gestión pública aprobada. Él lo que ha hecho es que la gente de campaña la ha traído a la gestión pública. Y es ahí donde usted ve que, por ejemplo, me llegó una denuncia de que Franco Pomalaya, que es un locador de servicios, le pide la renuncia al que es pues director de prensa, imagínense. O sea, nada más porque los asesores se lo habían pedido. O sea, se permiten pedir renuncias. Imagínense usted eso. O sea, ya estamos aquí pues totalmente desbordados por gente que se les ha dado un poquito de poder y están, como se diría, pues borrachitos de poder, ¿no? Y ese es el problema. O sea, abusan, hacen todo tipo de tropelías y al final la gestión se ve mermada. Ya, pero quien los empodera es el presidente. Totalmente. Y eso es lo que uno no se explica. Uno dice, pero hay que darle los espacios necesarios, no darles tanto poder, o sea, no empoderarlos, porque al fin y al cabo ellos... Pero ¿qué es lo que yo pasa? coordino con el presidente. El presidente no sabe en quién confiar o confía en la gente que no merece su confianza. ¿Qué es lo que pasa? ¿El presidente es una persona que puede ser manipulable acaso? Bueno, yo pienso que hay de todo, ¿no? Hay desconfianza, manipulación, también desconocimiento de las cosas, y eso hace que al final él, pues, a lo mejor esté en una burbuja que le están creando con miedos de todo lado, y al final no pueda, pues, abrirse y hacer una gestión transparente, una gestión sobre todo pues de alta calificación, se podría decir. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, permite ese tipo de malos manejos, digamos, permite que estas personas irresponsables tengan responsabilidades grandes y verán. O sea, ahí ellos se sienten empoderados porque están con el presidente o al lado del presidente y, por ejemplo, me llegan denuncias como la secretaria Sandra Paico gritándole al edecán, imagínense, y él me denuncia esto. ¿Qué puedo hacer yo? Yo tengo que poner orden, ¿no? Tengo que decir, oye, ¿pero qué pasa aquí, no? Necesitamos entonces gente mucho más profesional. Hay algo que no entiendo porque la situación ha terminado. Tú firmaste una carta dando por terminados los servicios de Viverto Castillo. O sea, desde el punto de vista formal, ese era el procedimiento. Es lo que se tiene que hacer. Pero entonces él ya no trabaja en Palacio de Gobierno. Yo es lo que he informado tanto al subsecretario como al Ministerio de Economía y Finanzas, quien regenta esa bolsa, ¿no? Claro. Pero ya ellos verán ahora cuál es lo que sigue. O sea, que el presidente tendría que modificar esa decisión y... Bueno, pero yo digo, mire, si quiere tenerlo a su lado, si quiere tenerlo todos los días en su despacho o en la residencia como su siamés, no hay ningún problema. Que lo nombre presidente del Consejo de Ministros, que lo nombre ministro, que lo nombre secretario general si quiere, pero que lo nombre. Porque precisamente al dejar ese espacio de oscuridad y de opacidad,
lo único que está haciendo es que estas malas prácticas Exitosa. entren. Y una muestra precisamente de eso ha sido pues lo que ha vivido el ministro de Energía y Minas, ¿no? Quien refirió en el Congreso que ha recibido presiones de este señor para esta designación, ¿no? Del señor Salaverry. Entonces, eso precisamente se tiene que evitar. Ya no se tiene que tener personas en la sombra manejando el poder. Eso es muy peligroso y sobre todo... Porque algunos genera reclamos que ha inestabilidad. habido es que decisiones como nombrar prefectos o funcionarios de segunda jerarquía en los ministerios que deberían ser competencia de los ministros, ¿no es cierto? Normalmente. O sea, ¿para qué tienes que decidir en Palacio de Gobierno eso de las prefecturas, por ejemplo? Me parece increíble, ¿no? ¿Sabe qué? Lo más gracioso de todo esto es que los ministros precisamente que vivieron estas situaciones en las que ellos querían cambiar un viceministro, por ejemplo, ya encontraban que ya les habían puesto 2 currículum ahí para que ellos nada más digan sí. Pasaban por mi despacho a darme las quejas. Y de esto precisamente, ¿cómo es posible? Yo quiero poner a mi viceministro, conozco personas de valía y gran reputación profesional, pero llego aquí y ya me tienen 2 currículum ahí para que escoja nada más. Eso no puede ser, pues. O sea, ¿y quién hace esa selección? Por eso Ahora, ¿y por qué confía tanto el presidente en Viberto Castillo? La verdad, no sabría decirlo. Pero creo que eso es materia a investigar de manera más profunda. El Congreso de la República debería hacer una investigación al respecto. Porque no es normal. O sea, al final, el pueblo peruano ha votado por Pedro Castillo Terrones. No ha votado por Viberto Castillo. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, Está muy bueno eso. El otro día lo escuché. Aquí, que no, el Perú lo gobierna Castillo, pero no Pedro, sino Viberto. Exactamente. Entonces, es muy peligroso. Esta situación es muy peligrosa. Y yo creo que aquí hay que enfatizar en el hecho de que las decisiones no las está tomando, imagino, en algunas situaciones, porque cuando yo estoy a veces controlando ciertas cosas, actividades, veo que quien da las órdenes es esta persona y no el director de prensa, por ejemplo. Y todos, pues, un poquito como que le hacen caso, pero claro, todo eso viene por el empoderamiento que le da el propio presidente. O sea, si claro, no, por eso lo que está claro es que si el presidente le tiene tanta confianza a esta persona y esta persona está participando como testimonio, hasta la presidenta del Consejo de Ministros la está diciendo al salir, ¿no es cierto? Y entonces, si esto es así, lo lógico, lo correcto, lo legal, tendría que ser que tenga una responsabilidad si está participando en la toma de decisiones. Totalmente, que lo nombre. O sea, que sea secretario general, que sea jefe del despacho de asesores del presidente, pero que tenga alguna función que justifique el papel que está cumpliendo, ¿no? Y que justifique su permanente presencia en el despacho mismo del presidente, despachando con ministros, despachando con la premier. O sea, eso me pareció bastante raro. Yo a veces he tenido que sacarlo de ahí porque es una total falta de respeto que una conversación entre el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros, pues esté esta persona ahí. ¿Quién pues puede hablar de temas de seguridad nacional, temas de Estado, con una persona que no tiene ninguna responsabilidad? Ese es el gran problema que vivimos y yo he tenido que, de verdad, actuar en diferentes momentos, pero verá, al fin y al cabo se ha vuelto a lo mismo, ¿no? Bueno, bien duro lo que dices. ¿Y qué, para terminar, qué consejo le darías al presidente? Bueno, yo le digo al presidente de la República, al señor Pedro Castillo... Porque tú le tenías aprecio. Para mí, desde la segunda vuelta, él fue la persona a quien yo tenía que apoyar. Yo le he apoyado, hemos puesto la cara, hemos puesto el pecho, yo le he llevado desde Cancillería al Congreso de la República el día de su juramentación. He organizado toda esa ceremonia y ahora ver cómo esto ha decaído tanto y sobre todo pensar que en algún momento él ha podido ser la esperanza de todos los peruanos, de verdad que es bastante triste constatar hoy que estamos prácticamente en lo mismo. Y esta será una oportunidad perdida si es que él no toma de verdad las riendas del gobierno y actúa pues como lo tiene que hacer. ¿Y Valer puede ayudar a esto o no? Mire, precisamente yo pienso que no mucho, porque como le decía, si no hay visión, no hay misión. Y precisamente como no hay visión de país, se ponga quien se ponga de premier o ministro, siempre va a ser lo mismo. O sea, aquí lo que hay que cambiar es primeramente la toma de decisiones a la cabeza del Estado y ver exactamente hacia dónde vamos
para que en función de eso podamos elegir los ministros, no al contrario. Ahora, hay investigaciones múltiples en el Congreso. Entiendo que estás convocado, Carlos, a alguna de ellas, ¿no? ¿O no? No, ¿O ninguna. todavía no ha ocurrido? No. Pero si te llaman, me imagino que vas a ir. Sobre este caso precisamente del ministro de Energía y Minas, si me convocan, yo iré con mucho gusto. Yo te agradezco mucho por estar acá y por supuesto le extiendo cordialmente una invitación al señor Viberto Castillo. Es decir, yo creo que es importante escucharlo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Cuál es el papel que cumple en el gobierno? ¿Cuáles son sus opiniones sobre lo que está pasando? ¿Cuál es el curso que deberían tomar las cosas? Es decir, yo creo que la gran lección de todo esto tiene que ser, más allá de la discusión de la urgencia del presidente de reunirse, del entorno adecuado de personas que lo ayuden a conducir un país, cuando él mismo está diciendo que él no está preparado para la función y que por lo tanto es clave ese entorno, es el hecho de que nadie que tome decisiones o participe en la toma de decisiones trascendentales puede no tener responsabilidad sobre esas decisiones. Eso no nos puede ocurrir más. Precisamente ahí quiero hacer énfasis en la entrevista a CNN. Esa entrevista no la programé yo. Precisamente es este grupito de genios que la prepararon y a mí únicamente me llamaron al final como secretario general para permitir los accesos a Palacio. Únicamente. Pero ya esto lo tenían preparado. Entonces, otro problema de todos los que hay es esa agenda paralela que se hace sin pensar, sin pensamiento estratégico, sin ningún tipo de reflexión o de impacto que pueda tener. Y en eso, pues, son enteramente responsables por la debacle que tuvo el presidente ese día en la entrevista con CNN. Si hubiera dependido de ti, no le daban la No, entrevista. de ninguna manera. Y si lo hubiese pensado, lo hubiese entrenado. Pero ¿quién lo entrenó o quién le hizo el media training para precisamente esta difícil entrevista? Pues nadie. O ellos, por lo que sé, fueron ellos. No, pero para enfrentarse a un monstruo, para enfrentarte a un monstruo como Del Rincón, que además tiene ideas políticas muy claras y tiene, ¿no? O sea, digamos, pero verá, ¿cuánto necesitas? ¿Un mes de preparación? Si me lo hubiesen preguntado, como han debido hacer, yo hubiese dicho exactamente que no, porque el presidente no está preparado para eso, para ese tipo de entrevistas. O sea, no está preparado. El tema, por ejemplo, de Bolivia era un tema que normalmente nosotros ya habíamos visto en el gabinete binacional con Bolivia. Yo sé, paso ya desde el 28 de julio se venía planteando únicamente, no una salida al mar, pero él ha confundido las cosas. Verán, falta de preparación. Era únicamente una vía férrea. Era el tren, claro, yo escuché. Una vía férrea, ¿no? Hasta Hilo, que permita que Bolivia saque sus productos. Y eso para nosotros, para el Perú, es una renta eterna prácticamente. O sea, y eso es lo que queríamos hacer. Carlos, te agradezco mucho por estar con nosotros acá y mucha suerte en lo que vayas a hacer de aquí para adelante, porque regresas a tu vida nuevamente. Sí, a mi vida académica, profesional. ¿Y a la política? ¿Vas a seguir haciendo política? Yo creo que sí, es necesario. Esto que ha pasado es una experiencia y debe permitirnos a todos los profesionales en el Perú y el mundo de verdad involucrarnos en la política. Precisamente por no involucrarnos allí, por no estar en la política, este tipo de hechos no pasarían. Pero ¿no crees que a ti te faltó ahí es decir, nadie niega tus cualidades, pero hay que entrar a trompearse? Prácticamente, sí, prácticamente. Eso es lo que quise hacer de manera bastante diplomática, digamos, pero con esta gente no funciona y los ataques pues vinieron, ahí están las consecuencias. Te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana, ha sido muy gentil.